Hola, un saludo de bienvenida para todos al canal de YouTube de Strasmol Studio. Sin más preámbulo, veamos lo que hemos preparado para ustedes, la reseña detalle a detalle de Casa Huertos. Un deambular por 6 episodios temáticos que inician en la ruralidad, seguido de la despensa alimentaria. Posteriormente veremos la masa perforada, hasta llegar a la técnica, eso que hacemos en obra, seguido de lo matérico y finalmente la cosecha. ¿Qué nos llevaremos de las huertas? La ruralidad. Conceptuar tal condición no fue tarea fácil. Por ello, partimos de los análisis hechos por Gonzalo Sánchez de cómo se transforman los entornos naturales hasta llegar a los entornos urbanos. Él nos explica muy claramente a través de este diagrama cómo, partiendo de un entorno natural o una zona natural que él denomina T1, con la llegada de la vialidad de las carreteras, se transforma en zona rural T2. Asimismo, al aumentar la vialidad y formalizarse los lotes, pasa a ser una zona suburbana T3. Seguidamente, a ser una zona general urbana, es decir, allí ya está más estabilizado lo que es la retícula que conocemos como el manzaneo, para finalmente conformar una zona urbana hasta la zona céntrica urbana. Comprender lo anterior resulta tremendamente valioso a la hora de localizar y situar nuestros proyectos en relación al entorno urbano. Para nuestro caso, partimos de entender que el municipio núcleo es Cúcuta. A 8 kilómetros de distancia de este encontramos el municipio de Los Patios, al cual pertenece el corregimiento de La Garita, a 20 kilómetros, ya en una zona T3, para encontrar finalmente a 23 kilómetros el lote de Casa Huertos o el lugar de intervención, en una zona T2, en una zona rural. Una vez situado el lugar, pasamos a ver otras condiciones de proximidad: la existencia del río Pamplonita, de la quebrada La Mutis y en definitiva la condición agraria, la condición rural de ese lugar, una vocación del suelo que condicionaría positivamente el desarrollo del proyecto. Episodio 2. Despensa alimentaria. Conceptualizada la ruralidad y definida la vocación del suelo, solo restaba de nuestra parte qué íbamos a proponer, para lo cual la decisión fue muy consecuente a lo anterior: una vivienda despensa. Veamos. ¿Por qué Casa Huertos se constituye como una despensa alimentaria? Consideramos que hay 3 aspectos que lo soportan. El primero, retornar al suelo su vocación agraria. El segundo, constituirse como una vivienda despensa. Y el tercero, ayudar al autoconsumo de lo que se produce en casa, se consume en casa. Eso hace de Casa Huertos una verdadera despensa alimentaria. Exploremos cómo se configuró esa vivienda despensa, emulando las trazas o las eras de los cultivos agrarios. Las trazas de cultivo o las trazas de programa se distribuyeron de la siguiente manera: un 4% público para la zona de andén, un 2% para la zona de accesibilidad vehicular y peatonal, un 8% para el parqueo, 10% para la vivienda, 6% para una zona de jardín posterior, un 20% muy importante para las huertas de hortalizas, vegetales y aromáticas, un 20% para la churuata, construcción tradicional del Orinoco venezolano, y un 30% para las huertas frutales. De tal manera se configuró una vivienda despensa para el autoconsumo familiar. Bonus, bonus. Hemos llegado al episodio oculto de Extra Small Studio. ¿Cómo se produce la forma? ¿Cómo nos aproximamos a una lógica proyectual?
Primero, debemos aclarar que Casa Huertos pertenece a las exploraciones hechas en torno a la condición o al concepto de la masa. En este caso, la masa perforada, como veremos más adelante. Pero ¿qué hace parte de este andamiaje que se traduce en una lógica de proyecto? Partimos por conceptualizar la ruralidad. Seguidamente, le sumamos a ello la propuesta, la definición de la vocación del suelo y en tal condición la vivienda despensa alimentaria. Y a ello le vamos a sumar la masa perforada. Con ello y con el Cubi, que es un producto desarrollado en alianza con Bob Wara y Strasmol Studio, nuestro resultado es obtener una lógica proyectual. Entonces, aclaremos nuevamente: conceptualización de la ruralidad, propuesta de la vivienda despensa alimentaria y exploración en la masa perforada y en el Cubi, igual lógica proyectual. Hemos llegado a nuestro tercer ítem, masa perforada. En él expondremos cómo Casa Huertos se constituye en una canasta trenzada en arcilla. Una vez liberada de la estructura dominó, ladrillo tras ladrillo se construyen calados, dovelas, mampostería e incluso infraestructura, que terminan por configurar esa canasta en arcilla que vemos trabajando a compresión, mientras que el concreto, en su rol tradicional, trabaja a tensión y cumpliendo múltiples roles esa canasta estructural, como la de permitir permear los vientos de este patio frontal hacia el interior por los calados, conformar y soportar grandes luces, como en este caso de 12 metros, contrastar y cobijarse bajo las especies nativas existentes e incluso enmarcar el paisaje precordillerano del Valle de la Garita, incorporar pasillos cubiertos tipo galería, posarse horizontalmente en el Valle Interandino e incluso incorporar y hasta anclar detalles constructivos en concreto, hasta constituirse en despensa y permitir filtrar esa mirada hacia el valle, hacia la Churuata, hacia las huertas. La técnica. Aquí les compartiremos cómo construimos esa canasta trenzada en arcilla que hemos conversado anteriormente. Cómo cada proceso constructivo de manera artesanal da lugar a este constructo. Esta fotografía inicial muestra cómo se construyó la Churuata, un proceso muy artesanal de una sabiduría casi que ancestral. Permite izar estos 12 horcones que configuran el perímetro de la Churuata. Paso seguido, apoyados en estos andamios temporales, se eleva el anillo central. Allí, en ese momento, es justo donde se debe tomar esta fotografía con el cielo de fondo, porque ya nunca se verá más, porque ese anillo sirve para poder levantar la última cúpula que permite el ingreso del viento y allí izar el horcón central, que es el soporte de la Churuata. El arte de construir también nos llevó, emulando al maestro Salmona, a sumar ladrillo tras ladrillo en obra hasta descubrir esa manera de aparear, esa permeabilidad, esos calados, ese ladrillo trenzado. Ese mismo que en otros lugares iba a configurar arquitectura y estructura de la canasta. De esta manera, con materiales y herramientas muy simples como una pala, un codal, un balde o insumos como un mortero 1-3, un ladrillo, una varilla, se levantó esta construcción. La siguiente fotografía ilustra claramente
cómo la canasta es también infraestructura, permite el paso de instalaciones hidráulicas, eléctricas y demás instalaciones técnicas requeridas, hasta llegar a la cubierta, al enrase. Importante aclarar acá que este enmaderado proviene de un reciclaje del cliente. Estas maderas estaban en un depósito, de allí se sacaron y se reciclaron para hacer este entablado de cubierta. Esta es sin duda la mejor fotografía de obra porque ilustra todo el proceso del desarrollo y crecimiento de las huertas, de la vivienda, del entejado, de cómo se incorporaron las omegas para la instalación de la teja plana, entre otros aspectos técnicos importantes. Y para terminar este episodio, la obra vista. La obra, una vez se entregó, la obra llave en mano. Hemos alcanzado nuestro penúltimo episodio, lo matérico, donde les compartiremos dos experiencias, el cubi estructural y cómo instalamos el adoquín de Casablanca. Este es nuestro aliado, el cubi estructural. Un desarrollo con Bowara Casablanca que nos permite pasar estructura e infraestructura. Es decir, puede ser refuerzo, puede ser calado, puede ser mampostería. Realmente la versatilidad o la inteligencia de producto del cubi estructural de Bowara Casablanca se los recomiendo. Otro de los desarrollos hechos con Casablanca es la instalación de una manera muy particular de sus productos. En este caso, el adoquín. Un adoquín color moca, un adoquín Betania y un adoquín durazno. Estos fueron mezclados acá, como lo vamos a ver seguidamente. Porque el que siembra, cosecha. ¿Qué nos llevamos hoy para la mesa? Toronjil, albahaca, albahaca morada, romero, limonaria, diferentes especies de la huerta que incorporamos a nuestra salud, que incorporamos a nuestra cocina y que incorporamos a nuestra mesa. Los invito a desarrollar en casa la terraza como huerta, el jardín como huerta, la matera como huerta. Aquí, Casa Huertos es un gran ejemplo de cómo la familia puede cultivar y consumir en casa. La cosecha. La cosecha es esa acción que define todo el esfuerzo que hicimos al conceptualizar, al proponer, al definir muchos aspectos para este proyecto. La cosecha es el que hoy nos permite mostrar la churuata y la canasta detrás de este cultivo de yuca, detrás de este cultivo de plátano, detrás de esta producción de auyama o calabaza. Espero que este video les haya gustado y lo encuentren de alto interés. No olviden enviarnos sus preguntas, comentarios y compartirlo. Igualmente, suscribirse al canal de YouTube de Extra Small Studio y activar la campanita de las notificaciones. Lean mucho, escuchen buena música y no olviden soñar. Nos vemos en un próximo episodio.